donde se presenta el ministro de Educación para pasarnos a la sala de conferencias, la sala Defensores de la Democracia. El presidente del Congreso, Luis Galarreta, va a dar una conferencia de prensa. Escuchemos. Son bastante importantes. El primero tiene que ver con lo que sucedió de jueves para viernes, porque, bueno, algunos habrán visto que habrá acabado como la 1:20, pero algunos nos quedamos hasta las 2 coordinando algunos temas adicionales en el voto de confianza. Y es importante que quería empezar señalando que el día viernes en la madrugada, el Congreso, que hace lo suyo, que hace su parte, que hace lo que corresponde, finalmente se otorgó el voto de confianza al nuevo gabinete y fue un voto por mayoría. Hubo 2 bancadas que legítimamente y con el derecho que tienen votaron en contra de darle voto de confianza. Pero quería iniciar este comentario con ustedes porque creo que después de este voto de confianza, al margen de los comentarios que hubo durante estos últimos días, comentarios que en un medio de comunicación obviamente no los acepté, en relación a lo que es el Congreso de la República, sobre si este es un circo, sobre comentarios que venían del lado del presidente. Creo que el Congreso optó por ir adelante, seguir con lo que corresponde, dar el voto de confianza y ahora esperemos que podamos seguir en este trabajo permanente de diálogo y sobre los temas fundamentales. Viene un tema por lo que muchos, y he estado escuchando el fin de semana, están preguntando sobre delegación de facultades. Quiero dejar constancia también que en la presentación, como ustedes han estado ahí y lo han visto, de la presidenta del Consejo de Ministros se comentó que se hará el pedido de delegación de facultades. Esto corresponderá a las bancadas en su momento, cuando se solicite el pedido, sobre qué específicamente, qué es lo que van a solicitar, para qué materias, qué es lo que quieren legislar, y cada bancada evaluará si es que otorga, no otorga, si es que hace modificaciones, pone candados. Ese es un tema que no quiero, y por eso quería comentarles esto, que adelantar un debate que todavía no se conoce el pedido, ni la ampliación, ni las implicancias del pedido. Es importante señalar que hace 2 semanas, en el Pleno se empezó a debatir un proyecto de ley frente a una situación relacionada a los pedidos de facultades. Es decir, cuando aquí en otras partes del mundo, cuando el Poder Legislativo, digamos, acepta delegar una de sus principales funciones, que es legislar, o sea, prácticamente cercena una facultad constitucional que tienen los congresos para dársela al Poder Ejecutivo, es evidente que el legislativo le queda como herramienta digamos, la evaluación y análisis si está dentro o no del marco delegado. Y ahí sucede esto que se está debatiendo y seguro lo vamos a ver en las próximas semanas, pero se lo adelanto, es que como cualquier norma, el Congreso saca una ley diciendo derogues el decreto legislativo porque no está dentro del marco de las facultades delegadas. Es evidente que el Ejecutivo, que es el que ha planteado el proyecto o digamos el decreto respectivo, va a objetarlo. Y entramos a esto que se llama si se insiste o no se insiste, y hasta hace 2 semanas hemos estado incluso aprobando insistencia de proyectos, digamos, desde la delegación de facultades, que muchos se han criticado, han dicho hay mucha demora. Y la demora no es tanto por la revisión inicial, sino por este segundo paso, que cuando el Congreso decide derogar ese decreto legislativo, el Ejecutivo más bien observa ese proyecto y viene a un proceso de insistencia. Ahí hay un debate interesante que ustedes lo van a ver en los próximos días, pero que creo que puede corregir esta falta o para algunos vacío o interpretación de esa parte constitucional, si es que corresponde o no hacer el mismo mecanismo en relación a la delegación de facultades. Pero, repito, eso vendrá en su momento. Un tercer punto que creo que es importante señalar es, tenemos a la Comisión de Fiscalización. Ahorita su presidente y sus miembros han ido hacia el Penal Santa Mónica, donde está la ex primera dama, y quiero ser enfático, desgraciadamente a veces, digamos, los malos ejemplos pues se contagian, ¿no? Creo que el señor Ollantumala como la señora Heredia se están confundiendo de estatus. La Constitución política es muy clara, al igual que el reglamento, en la obligación de todos los ciudadanos de declarar ante una comisión investigadora o una comisión con facultades de comisión investigadora. En ese caso, ni el señor Humala ni la señora Heredia están, digamos, absueltos de esta obligación constitucional. Podrán no responder las preguntas, es un tema distinto.
como varios lo han hecho y como lo hizo la propia señora Heredia cuando ha venido acá al Congreso a alguna comisión y no respondía. Pero su obligación de participar es constitucional, es una obligación que está ya establecida y que creo que se ha hablado bastante al respecto, por lo cual el respaldo absoluto a la comisión que está haciendo la indagación, en este caso, sobre la muerte del ciudadano Fasari. Hay un tema también que lo comenté desde el momento que asumí el cargo de presidente, y como he dicho, si bien cierto no es el core business del Congreso, que es legislar, fiscalizar, hacer representación, tiene que ver nuevamente con salidas de terroristas, en este caso una terrorista como Batay, que aún no ha cumplido con su reparación civil y sin embargo sí está al día al parecer en el Colegio de Abogados, es decir, sí tiene para estar al tanto de sus temas judiciales o legales. Y yo ahí básicamente, estimados periodistas, uso a través de ustedes un llamado a la ciudadanía. Lo dije la vez pasada en la ceremonia del GEIN en la Universidad San Ignacio de Loyola, que me invitó. No habrá ninguna, la verdad, ninguna ceremonia, ninguna diploma o medalla para nuestros héroes de la democracia, si es que nosotros como sociedad, tanto los ciudadanos en general, los políticos, la clase política, la clase intelectual, el periodismo, estamos adormecidos frente a lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo es claro, de alguna manera se debilitó las sanciones en un momento determinado, ahora ya están saliendo, simplemente no pagan, es noticia, pero ahí queda. Y por eso decía, aprovecho sus medios de comunicación para decir lo mismo que dije en la Universidad San Ignacio. Es decir, hay 3 o 4 asociaciones proterroristas que defienden a los terroristas, de abogados, a PRODE y todo este tipo de gente, cuando hay muchísimos, miles y miles, y los convoco, ¿dónde están todos los egresados de Derecho de todas las universidades públicas y privadas? Formen asociaciones para defender, o más bien para cuestionar estas salidas. Deberían haber cientos de asociaciones de la sociedad civil de abogados de todas las universidades públicas y privadas, así como hay 4 que tienen una tremenda resonancia en todos los medios, porque claro, porque se mueven, porque tienen plata del extranjero, para liberar a estos terroristas. Tenemos tantos abogados de tantas universidades a nivel nacional que deberíamos tener asociaciones de sus ciudadanos. Ese va a ser el mejor homenaje. Así que lamentablemente, y habrá que ver con la Comisión de Justicia qué modificaciones se pueden hacer a algunas normas, ¿no? Porque si tenemos gente que dé millones, más allá de la deuda moral, como por ejemplo específicamente de esta terrorista Huatay, que ha sido de socorro popular y que han tenido que ver con los principales atentados terroristas, que no pague su deuda y que, claro, más allá que lo que le corresponde a los medios, muestran la noticia a la sociedad, pero la sociedad no nos indignamos, entonces realmente no hay ningún homenaje que le hagamos a nuestros héroes Chavín de Wanter ni a nuestros héroes del GEI. Ayer hemos visto en un medio de comunicación algo que me parece fundamental. Se ha visto los errores u horrores de los textos de educación. Está el ministro en la Comisión de Educación en este momento. Y lo comento porque me reuní con él. Ha sido uno de los pocos ministros después de la presidenta del Consejo de Ministros, como corresponde, con la que se ha reunido la presidencia del Congreso. Y falta la reunión con el ministro de Salud, porque tanto educación como salud son los temas fundamentales, sociales, que deberíamos mirar. Me reuní también con el jefe que tiene que ver con la reconstrucción. Pero en el caso de educación, y ya dado el voto de confianza, quiero anunciar que estamos nosotros haciendo un convenio con el Ministerio de Educación, un convenio donde los temas relacionados a democracia, a civismo, a poderes del Estado, cómo funciona un poder ejecutivo, legislativo, cuál es la labor del Poder Judicial, debería estar en los textos. Claro, ayer hemos visto horrores, ¿no es cierto? No errores, sino horrores. Ahí están pues los que enaltecían las gestiones anteriores, cuando nos hemos dado cuenta que los gurús de la educación, claro, no estaban muy atentos a los libros que estudiaban nuestros niños más pobres, porque claro, al final los hijos de quienes de alguna manera podemos tenerlo en algún colegio que podemos estar seguros que van a enseñarle bien, a veces se descuidan cuál es la educación que llevan los niños, que son la gran mayoría, que son los más pobres, ¿no? Entonces, desde 2013, ¿no? El ministro Saber asumió su cargo en octubre del 2013. Entonces, hasta la fecha, año después, nuevamente son los medios de comunicación los que nos ponen en alerta, miren lo que estudian nuestros niños. Con el ministro de Educación actual, felizmente, con quien tengo mucha esperanza y fe y confianza que se puedan revertir las cosas, hemos hablado de la importancia de que nuestros niños estudien sobre temas de derecho de Estado, es decir, Estado de Derecho, perdón, sobre el poder legislativo, para qué funciona, qué es lo que hace, cuál es su labor importante en la sociedad,
debemos tener claro que el Poder Legislativo no tiene recursos, es decir, no tiene iniciativa de gasto. Cuando uno conversa con muchos jóvenes, los que a veces vamos a visitar a colegios, te preguntan por qué no les pueden poner una canchita de fútbol en su casa, en su barrio, pistas, que su papá no tiene trabajo. Entonces te preguntan cosas que están en el Ejecutivo y te das cuenta que hay un vacío de conocimiento. El otro tema que hemos hablado es la fortaleza de la familia en el tema educativo. Y el otro tema que hemos hablado justamente tiene que ver con esto que hablábamos de la terrorista Huatay. Es decir, la historia real que deben conocer nuestros niños. Ya, digamos, son temas importantes los tres. Ahora, ni qué decir que para un texto 3.000 más 2.000 es 7.000 y no 5.000, ¿no? O sea, ya, eso ya es peor. Pero es importante, y le quería comentar que estamos ya, una vez que se ha dado el voto de confianza, con el convenio, en lo que nos corresponde a nosotros, que es que nuestros niños tengan los conocimientos mínimos de cómo funcionan los poderes del Estado, porque los niños saliendo de quinto y secundaria, algunos en 1 año y medio o menos o un poco más, ya son ciudadanos y muchas veces casi ni uno o pocos saben realmente para qué funciona o para qué sirve cada uno de los poderes del Estado. Un sexto tema es relacionado a lo que se ha sabido sobre el presidente de la Comisión de Ética. Se ha denunciado, además me parece acertada la información en relación a que hay un trabajador, o había un trabajador de la Comisión de Ética, el señor Campos Márquez, Marco, que había recibido un obsequio, que lo cual no tendría nada de malo que existan obsequios entre parlamentarios, pero no cuando una persona está siendo investigada en una comisión de disciplina, ¿cierto? Y que este trabajador los había recibido, y no solamente mal en recibirlos, sino que había uno que se lo habían querido entregar al presidente de la comisión y el trabajador nunca le avisó, no solamente para seguro devolverlo, como lo hubiera hecho el congresista Juan Carlos González, presidente de la Comisión de Ética, de quien no tengo duda de su honorabilidad, sino que además no solamente no se lo dio, sino lo cayó. Pero adicionalmente a eso, porque el señor, inmediatamente el presidente de la Comisión de Ética solicitó su retiro de la comisión, nos hemos enterado, y yo me he enterado ya por los medios, por eso que lo llamé inmediatamente al presidente de la Comisión de Ética, que el funcionario es de confianza, no es de carrera, no es del servicio parlamentario de la línea de los trabajadores indeterminados, pero también se le aplica igual que tanto a los indeterminados como a los de confianza. Confianza son los que uno contrata en su despacho, en las comisiones, en las bancadas, le aplica el mismo reglamento interno de trabajo, el famoso RIT. Y el reglamento interno de trabajo sí te señala varios aspectos y no puede quedar cuando nos dicen que ha estado filtrando información a personal de la congresista que está en análisis su conducta disciplinaria. Si bien es cierto la información que envía, porque me han enseñado los chats, es posterior a que el presidente de la comisión envía a los demás congresistas, digamos, la agenda y donde está pues el proyecto de resolución. Pero igual no tiene por qué, así sea 1 minuto después o 2 horas después, enviar algo que no corresponde. Entonces el presidente de la Comisión de Ética el día viernes envió un documento, bueno, el Pleno nos ha tenido bastante obviamente ocupados, pero el viernes envió un documento a oficialía señalando este segundo aspecto. Es decir, que había una filtración de información inaceptable, por supuesto. Ya solo el aceptar un obsequio de una persona que está siendo investigada en una comisión disciplinaria y trabajando para el presidente de la comisión, que tiene que evaluar no habérselo comunicado y haberse quedado con él, ya es inaceptable. Pero lo otro también, el documento del presidente de la Comisión de Ética he instruido al oficial mayor que se inicie, no solamente el señor ya no trabaja casi 1 semana y media, sino que se inicie las investigaciones y la repercusión legal que corresponda, que es el pedido del presidente de la Comisión de Ética y el pedido mío. Entonces hace un rato ya el oficial mayor ya sabe, hablará con recursos humanos y que se le aplique el reglamento interno de trabajo en lo que corresponda. No voy a entrar al detalle porque obviamente tendrá que haber un procedimiento en el caso de este ex trabajador, pero quiero dejar claro que ese ha sido digamos, los pasos que se han dado en relación al caso del presidente de la Comisión de Ética y lamentable situación que nos dice además, y yo conversaba con ustedes, varios de los temas de reingeniería que tenemos que hacer en el Parlamento. Y uno de los temas, señores periodistas, de ingeniería que hay que hacer es que a veces no tenemos procedimientos en algunos casos o lineamientos mínimos. Yo comentaba acá, por ejemplo, y eso hay que reforzarlo, haciendo un paréntesis, que cada año hay cambio de presidentes de comisión, en otros parlamentos es 5 años, que es lo ideal, pero en fin, ya tenemos ese modelo de cada año,
y mañana los técnicos que eran de la Comisión de Economía, porque digamos el presidente los convoca, terminan siendo también de la Comisión de Descentralización o de Justicia. Entonces, la especialización que hay que darle a nuestros trabajadores, que vamos a hacerlo, es importante. Pero aparte de la especialización, son los lineamientos mínimos de cuáles son los procedimientos y cómo deben actuar. Claro, yo sé que ustedes dirán, bueno, en estos casos son sentido común, ¿no? Si alguien viene y te da esto, tú no puedes aceptarlo, o sea, tienes que rechazarlo, pero igual hay unos vacíos de lineamientos, que no es para este caso es claro, me refiero en general, aprovecho en comentar que tenemos esos temas lamentablemente. Y un séptimo y último tema, que quería comentarlo porque la verdad, yo no acostumbro, digamos, leer algún tipo de información o de revistas o de artículos que no valgan la pena, ¿no? Pero cuando yo me he enterado el día jueves del artículo de este personaje, Rafa León, porque el señor le queda muy alto, no muy grande, de la semana pasada, antepasada, perdón. Y lo que nuevamente tenemos nosotros que señalar claramente es que nosotros no podemos dejar de indignarnos, de tener doble rasero, de tener doble moral o de tener un doble discurso. Y para empezar a tocar esto quiero dejar claro, porque me ha llegado un oficio de varios congresistas pidiendo el cambio de la congresista Maritza García, con lo cual dejo claramente que no comparto ni una sola de las palabras señaladas por la congresista Maritza García. El oficio, como ustedes entenderán, que más es una manifestación de voluntad o de opinión de algunos parlamentarios, no corresponde a la presidencia del Congreso decidir quién es el que preside una comisión, corresponde en este caso a la propia parlamentaria de evaluar, de hacer su mea culpa. Bueno, todos podemos cometer errores o decir una barbaridad. Repito, no comparto ninguna de las opiniones, y de la bancada correspondiente, sea de la señorita García o sea del congresista tal en su momento, que tendrá que tomar su posición. Entiendo que el vocero ha planteado una línea y seguro que su bancada, en este caso la bancada, se evaluará. Pero dicho eso, que repito, y uno puede decir en algún momento una idea a lo cual uno puede estar totalmente en contra, es muy distinto y sí me preocupa. Y saludo a quienes han tenido una posición muy valiente, que en otros casos sí y a veces no. En este caso han sido bastante personas firmes, y yo como presidente del Congreso no puedo aceptar que han sido muy valientes en rechazar a una persona que sistemáticamente se esconde en un seudónimo para denigrar, atacar de manera baja e inmoral a quienes ya no solamente es un tema, desgraciadamente confunde este personaje. Repito, señor, es muy grande. Este personaje confunde sus opiniones políticas con lo que es el respeto a la dignidad de las personas, el respeto a la dignidad de las damas, el respeto a la dignidad de cualquier ciudadano. No vamos a aceptar los comentarios que ha tenido en relación a algunas parlamentarias. O sea, nos parece no solamente inmoral, nos parece vergonzoso, y yo creo que varias personas en los medios, varios periodistas han marcado una línea clara. Ojalá todos lo marquen así, todos, porque si no, ¿para qué marchamos por ni una menos? O sea, tan cobarde es ese individuo que le jaló de pelos a esa señorita, como este personaje que escribe insultando permanentemente a personas que usa, repito, un seudónimo, mezcla sus posiciones y rivalidades políticas para atacar cobardemente a diferentes personas. La Chaconcha, chola, con sus pelambres, indómita y salvaje, oliendo a champú de telo a 5 metros. Si ustedes como periodistas no se indignan de un fulano con una persona, un individuo que escribe estas cosas, entonces estamos por mal camino. Entonces no estamos entendiendo cómo se llega finalmente a esos cobardes que jalonean, que maltratan y que pegan a una mujer. O sea, como presidente del Congreso, porque acá está claro de quién se refiere, es inaceptable. Y yo sí no voy a estar en el, ay, no, ese no es el discurso, no, yo sí voy a ver los temas legales que corresponden. O sea, aquí ya hay muchos artículos que, bueno, no es ilegal, pero está en el lado moral. No.
Bueno, que lo responde el Poder Judicial, pues si es ilegal o no es ilegal. O sea, aquí yo no es opinión y si corresponde o no a la legalidad. Aquí una cosa es la sátira y otra cosa es la cobardía de este individuo para usar su seudónimo para atacar como ataca a las mujeres. En este caso es una parlamentaria y no solamente una. Fíjense, Lourdes Horror, ¿no es cierto? Vestida con el sacón de difunto. Un ojo mirando a la cordillera y el otro al mar. O sea, no solamente está denigrando a una mujer, estamos hablando con esta corta, sino ¿dónde están las asociaciones de las personas con discapacidad, los que dicen que discriminan por religión, por credo, por discapacidad? O sea, está burlándose de un tema de la congresista Alcorta sobre su visión. O sea, ¿eso corresponde? Hay un tema adicional, lo aprovecho porque a mí igual lo voy a decir, por ejemplo, porque he hablado de la congresista Arimborgo, otra congresista mujer. Dicen, la hermana de la púgil Luz Salgado, no sé quién es la hermana de púgil Luz Salgado, pero sí he hablado también de Luz Salgado, ¿no? Salgado, lomo saltado. Se agarró con Cagarruta en unos sincopes de vértigo, se están bailando, ¿no? Pero siempre manteniendo la distancia porque esas tenazas de langostas virtual le pueden sacar un ojo. Entonces, yo le voy a decir a este individuo que no es mi caso, felizmente en mi caso, yo no sé, él debe tener un problema serio. O sea, a mí no me molesta, no estoy preocupado, ni cómo soy, ni quién soy, ni dónde estoy. Yo creo que el señor, este individuo tiene un problema serio de que no se siente contento como es, ni quién es, ni lo que es. Yo sí. Entonces, pero por mí no se preocupen, porque de estos yo he recibido cientos y siempre me he reído, pero sí por las personas que lo hizo Semana Económica en su momento, lo recuerdo claramente, tuvieron que hacerle un montón de, digamos, de presión para que se disculpe Semana Económica, pero no es mi caso, porque, repito, en mi caso yo no tengo ningún problema. Es el caso de personas tan iguales que sí se pueden sentir ofendidas. Pero lo comento para que vean el nivel. Pero lo que sí nos parece que es no solamente en el tema de lo que dice que un ojo mira para la montaña y el otro al mar, o que las tenazas, eso se lo dejo para todas las asociaciones que hablan de denigración, de discriminación, las asociaciones de personas con discapacidad, a ver si dan una opinión, y a los medios de comunicación, ustedes que son colegas de este personaje. Pero lo que dice de las congresistas mujeres, o sea, eso, de verdad, yo no sé cómo ninguno de los esposos de estas congresistas no han tomado una actitud. O sea, si fuese mi esposa, seguro que, o mi madre, yo, o mi hija, yo hubiera tomado probablemente hace rato otra actitud y ya lo hubiera encontrado. Pero la cobardía de esconderse detrás de una revista pone realmente en riesgo la libertad de expresión. O sea, estos son los individuos que ponen en riesgo la libertad de expresión en una nación. Y estos son los individuos que son peores de los que arrastran a una mujer jalada de los pelos. O sea, ese que arrastra a una mujer jalándole los pelos por la calle, tiene tanto de repudiable como este que es peor, porque se escuda, porque tiene amigos en todos lados, porque se escapa de las sentencias, ¿no? Porque burdan, porque van sus colegas, se ponen en la puerta del Poder Judicial y hacen presión para que los jueces no lo sentencien. Bueno, este tipo de cobardes, hay que decir las cosas como son y vamos a tomar las acciones legales si es que corresponde. Yo quiero decirle a las congresistas Chacón, Arimborgo y Alcorta, y cualquier congresista que haya salido, o mujer que haya salido en las líneas de este pseudo periodista, que ya basta. O sea, no podemos seguir con que este individuo, escriba cada vez lo que le da la gana, insultando y maltratando a la mujer. O sea, es inaceptable y le pido a la empresa Subaru que tenga la valentía de ponerse a un costado y dejar de publicitar a este individuo. O sea, cuando otro periodista tuvo frases no felices, el señor Zavala llamó a empresas para quitarle los auspicios hasta que salió del medio de comunicación correspondiente. Ojalá que el Poder Ejecutivo tome la misma decisión.
Y espero que la empresa Subaru, después de lo que hemos visto, o cualquier empresa que esté auspiciando a este personaje, se dé cuenta que no puede ponerle un centavo, que es la mejor forma de no ponerle un centavo a programas de gente que tiene este nivel de cobardía con las mujeres. Quería comentar eso para que quede claro, porque han pasado varias cosas, como ustedes han visto en estos últimos días, y no quería dejar de pronunciarme al respecto. Cualquier inquietud, encantado. Carlos Villarreal. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas. Refiriéndose básicamente a la declaración que usted hizo con relación a la negativa de Ollanta Humala y Nadine Heredia de declarar ante la Comisión de Fiscalización, usted ha dicho que están copiando el mal ejemplo. Ahora, esto es una referencia también a la decisión que ha tenido el presidente Pedro Pablo Kuczynski de no declarar o no recibir a la Comisión Lavallato, porque hasta el momento ha habido una reiteración de invitación y el presidente no responde. Incluso, de manera sorpresiva, también quería pedir una opinión, un integrante de la Comisión Lavallato le recomienda al presidente que no reciba a este grupo de trabajo, cuando en estos momentos hay una investigación muy seria en torno a los presuntos actos de corrupción. Le pedía justamente un comentario sobre el particular. Gracias. Gracias, Carlos. Mira, aprovecho tu pregunta porque, a ver, yo he salido a respaldar a la Comisión Lavallato, justamente en la radio, el lunes pasado. Lo hago ahorita con la Comisión de Fiscalización. Yo no respaldo, sí, obviamente, y por eso he solicitado ver qué pasó en la reunión con el presidente constitucional y la Comisión de Fiscalización anterior. Me han contado que fue un impasse, que fue porque se le leyó una pregunta al señor presidente constitucional por parte de un congresista, que fue el congresista Becerril, además lo ha dicho en algunos medios, pero él leyó una pregunta y la pregunta era un comentario de una persona, y el presidente lo tomó como que él estaba diciendo, y ahí hubo un impasse hasta que después le volvió a leer y se entendió y se calmaron las cosas. No habido nada más, o sea que no ha habido insultos y maltratos. Si nos remontamos a la presentación de la presidenta del Consejo de Ministros, hay un tema que quiero resaltar, es también saludar a todas las bancadas, porque más allá de las discrepancias, el nivel fue un nivel correcto, o sea, fue un nivel adecuado, alturado, no hubo lo que yo a veces he dicho que no está al nivel de algunos comentarios o insultos, y además si fuese así se le tiene que cortar. Más allá, digamos, de las discrepancias entre parlamentarios, que eso es parte del debate, o sea, esto, ya lo he dicho, esto no es un convento, siempre lo he dicho así la doctora Hilder, este es un parlamento y es político. Entonces, yo no respaldo obviamente cuando hay este tipo de agravios, y ese ha sido el nivel que se ha manejado en la presentación de la presidenta del Consejo de Ministros. Pero todos están obligados a rendir frente a una comisión investigadora. Yo respeto la figura del presidente constitucional como corresponde. Creo que hay un error. Hay un acuerdo en la comisión, hay un documento, un informe, creo, de la Comisión de Constitución del cual está haciéndose suyo, por lo cual dice que ese informe le permite no declarar. Pero más allá de eso, dos cosas. El caso del presidente constitucional puede ser debatible por el informe. La Constitución es muy clara. Ahí dice que no puede ser denunciado, es decir, por tal cual, son tres motivos, pero acá estamos hablando de una investigación de hechos cuando el señor presidente constitucional fue funcionario público. Entonces, más allá de lo debatible si está obligado o no por este informe que entiendo se aprobó en algún momento en la Comisión de Constitución, yo creo que lo ideal sería ir, o sea, yo en su lugar hubiera inmediatamente aceptado, hubiera ido, y es más, yo hubiera invitado a los medios, o sea, vengan todos los medios y siéntense acá para que vean si hay algún maltrato a la figura presidencial que no corresponde, porque eso sería inaceptable, y segundo, para que vean que no hay nada de temer y que más bien colaboro con la justicia. Pero de ahí a que el expresidente Humala y la ex primera dama Nadine Heredia quieran asumir esa misma posición, sí hay un enorme vacío. El presidente de la República es el señor Kuczynski. Y ahí hay una discrepancia, pero finalmente el respeto a la investidura presidencial es al señor Kuczynski. El otro caso no tendría por qué. Ahora, ¿cuál es la opinión de un miembro de la comisión? Yo sí respeto las opiniones, así no las comparto. En este caso simplemente digo que las respeto, no quiero entrar más al detalle. ¿Alguna otra? ¿Cómo está? Buenos días. Marilena Boyasco de TV Perú. Quería consultarle en referencia a la liberación de la terrorista Marta Huatayo. Usted señaló que se va a buscar los mecanismos mediante la Comisión de Justicia respecto al pago de reparación en torno a estos terroristas que están saliendo. Y la otra pregunta sería, ¿usted considera, muy al margen de que ya haya cumplido su condena, hay un riesgo de que sigan saliendo estos cabecillas terroristas como está ocurriendo en los últimos meses?
Sí, creo que la Comisión de Justicia podría, en un momento digamos, con esta situación que estamos viendo, evaluar cómo va la normatividad. Una de las cosas que he tratado y trato de los meses que me quede de gestión es que, digamos, no seamos tan reactivos dentro de las comisiones, sino más bien, ahorita tenemos un tema y ponerse a estudiar. O sea, las comisiones no solamente el objetivo es dictaminar, porque como hemos conversado alguna vez, parlamentos en el mundo salen 20 leyes al año, no salen 300 ni 150. Pero las comisiones, más que dictaminar, a veces también estudian unos temas. Creo que este es un tema fundamental para estudiar. O sea, reaccionar y estudiar y ver dónde hay un vacío, dónde hay un error, dónde se puede ampliar la norma, modificar. No hay cárcel por deuda, la indemnización no te obliga a permanecer en la cárcel. Yo discuto más bien el cambio que hubo de disminuir las penas. Ese es un tema más político y jurídico. Eso es lo que yo discuto en el 2001-2002. Me parece que fue vergonzosa esa decisión, pero eso es un tema aparte. Hoy día, con las normas, porque las normas están para cumplirlas y respetarlas, lo que habría que ver es, bueno, sale y no va a pagar ni un centavo, sale y va a estar al día en alguna asociación, en un colegio, como el caso del Colegio de Abogados, está al día, pero no le paga reparación al Estado. Entonces, creo que es un tema importante, interesante para que la Comisión de Justicia lo pueda evaluar. Dónde está el vacío, dónde se puede mejorar la norma en relación a que sabemos que después van a salir otras personas y no tengan la menor duda, que seguro que no han pagado ni un centavo, pero no podemos dejar, repito, de fastidiarnos como sociedad para que todos nos pongamos un poco las pilas y ver qué es lo que está fallando, y no solamente decir, bueno, ya salieron los que mataron a miles de peruanos, sin arrepentimiento, sin haber dicho una sola disculpas, sin haber dicho un solo perdón, pero ya salieron. Claro, hay un montón de ONG que piden que otros pidan perdón, pero a los terroristas nunca le van a pedir que pidan perdón, ¿no? Yusuf. Señor presidente del Congreso, en el caso de las insistencias, en la misma línea, ¿hay una propuesta suya, por lo menos, de cómo resolver esto, de que si el Ejecutivo va a insistir nuevamente tras un decreto observado que se apruebe de todas maneras? ¿Cuál es la solución al respecto? Y lo segundo es, usted ha protestado sobre la forma en cómo opina el periodista Rafa León y ha hablado de las acciones legales. ¿Podría concretar si hay una denuncia al respecto, bajo qué términos? Gracias. En el caso de las insistencias, voy a tratar de, porque es lo que es, no es una propuesta mía. En la semana antepasada, siguiendo el debate, pues estaba dirigiendo el Pleno, hay una propuesta en la Comisión de Constitución donde digamos, una vez que se delega las facultades, termina el plazo de las facultades, salen los decretos legislativos, el Congreso hace el control constitucional. Cuando el Congreso hace el control constitucional, puede decir que está dentro del marco o declarar como ha sido, creo que la minoría de casos, pero igual han habido unos 8 o 10 decretos legislativos que se han declarado inconstitucional. Entonces, esa es una ley que declara la inconstitucionalidad del decreto legislativo. Y al declarar como ley, el Ejecutivo tiene el derecho de observarlo como cualquier ley. El problema es que no es cualquier ley, es porque ya el Congreso, esa es la tesis por la cual hay congresistas con todo derecho no la comparten, ojo, y lo dijeron en el debate. Pero eso es lo que se está debatiendo, les estaba explicando hace 2 semanas y seguro se va a debatir. Al ser observada, como cualquier ley, lo que queda es que esto va de nuevo a la comisión, se debate, se plantea modificatoria, se adecúa, o hace suya las observaciones, o más bien insiste en el texto original. En este caso insistes en que hay que derogarlo. Esa etapa es la que está debatiéndose si es normal para estos efectos, porque si yo le he delegado facultades, la primera norma ya salió, que es el decreto legislativo. Entonces, al declararla constitucional y observarla, ya el propio Congreso es el que debería, según esta posición, que además tiene lógica, porque es evidente que si tú declaras inconstitucional un decreto legislativo, el Ejecutivo te la va a observar porque para ellos no es. Y es evidente que el Congreso va a tener que seguir porque para ellos sí. Entonces, hay una etapa como que es casi innecesaria, que es lo que entiendo del sustento, pero eso es lo que se va a debatir. Es decir, la última etapa donde ya es el propio legislativo donde dice, yo te delegué y yo considero, pues yo soy el que te ha dado la potestad de legislar, que te ha salido del marco. Ya no tengo por qué discutir con a quien yo le he delegado si es que te ha salido o no te ha salido el marco. Por eso es que se ha planteado esa modificatoria, entiendo, en la Comisión de Constitución. Y lo segundo, no es que
sé que la congresista Chacón está de viaje. No he hablado todavía con ninguna de las dos congresistas. Con una congresista que hablaba es con el presidente de la Comisión de Ética sobre el tema que ya me explicó y estamos haciendo este procedimiento a este trabajador. Pero lo que yo estoy diciendo es que esto no puede ser una más, pues, o sea, ya una columna más, otra columna más, ¿no? Ahora he visto mucha más y por eso saludo la reacción contra esta cobardía de atacar así a las mujeres. Lo he visto en muchas redes sociales y en muchos medios, lo cual yo saludo. Pero esto no puede quedar así. Entonces, como presidente del Congreso, repito, evaluaré con las congresistas y los congresistas las acciones que corresponden para este caso, ¿no? Específico. ¿Algún otro tema adicional? Sí, solamente señalar que hoy día, especialmente como 16 de octubre, es el Día de la Persona con Discapacidad. Así que un saludo a todas las personas con discapacidad. Creo que está el congresista Donaire, que es el congresista presidente de la Comisión de Inclusión Social, está haciendo bastante trabajo al respecto. Aprovecho en aclarar, el viernes creo que hubo un error, lo aprovecho en aclarar muy breve. A veces, ya les he dicho, a veces aparezco en algunos programas donde, programa me refiero de actividades de algunos parlamentarios donde nunca he sido consultado. Así que por favor, siempre cuando yo voy a estar, cuando se consulte formalmente, sé que voy a participar. Pero aprovecho en darle este saludo a todas las personas con discapacidad. Bueno, muchas gracias. Minutos, conferencia de prensa del presidente del Congreso, Luis Galarreta, recordando que hoy es el Día de las Personas con Discapacidad. Ha hecho anuncios muy importantes, pero sobre todo ha expresado su rechazo, su indignación por el reciente artículo de Rafa León en la revista Caretas, bajo el seudónimo de la China Tudela.